En un día como hoy, un monje fanático en la época del Renacimiento, cuando todo era cultura, cuando todo era creatividad, resolvió decir que no, que lo que había que volver era la pureza del cristianismo primitivo, a la pobreza de todos, a la hermandad de todos, pero en la pobreza, y que todo lo que se estaba creando era maldito y vanidad de vanidades y puras vanidades. Ese señor era Savonarola. Y Savonarola tuvo una clientela enorme, gigantesca, produjo una especie de revolución en la Italia de su tiempo y en un día como hoy armó lo que se llamó la hoguera de las vanidades. Llamó a todos los italianos de su tiempo y a los florentinos en particular a que llevaran sus libros viejos, nuevos, porque todo era vanidad, y a que los quemaran en esa gigantesca hoguera. Se cuenta, y parece que fue cierto, que uno de los más grandes pintores del Renacimiento, Botticelli, tenía una cantidad de cuadros suyos reunidos y se convenció por Savonarola y fue y quemó sus cuadros. Lo que eso significa como retroceso para la humanidad. ¿Cuántas veces han sido perseguidos de esa manera el talento, el ingenio, la creatividad? Hay que recordar lo que fue la Inquisición, hay que recordar los malos oficios que le prestó la Iglesia Católica al desarrollo de la literatura universal con el imprimatur, el nihil obstat. No se podía lanzar a la publicidad, es decir, a la luz, un libro si no tenía el nihil obstat de los obispos. Había que ver, recuerdo en mi época que uno de mis escritores favoritos, Giovanni Papini, no tenía el nihil obstat de la Iglesia Católica. No se había convertido, se convirtió después, fue un gran católico, pero en todo caso fue un gran pensador y un gran escritor. Y la Inquisición, las cosas que hizo la Inquisición en perjuicio del desarrollo cultural, mientras otras naciones se dedicaban a eso, a desarrollarse a través de la libertad, a través de la creatividad, otros se dedicaban al fanatismo, a levantar hogueras. Eso es lo cierto. La historia hay que conocerla y hay que comprenderla y hay que manejarla como es y no como uno quisiera que fuera. Y esa es una parte negra, oscura, en el desarrollo del catolicismo universal, que al mismo tiempo que permitía las grandes creaciones del Renacimiento, tenía un Savonarola que invitaba a alimentar con los libros, con todos los libros, la hoguera de las vanidades. De manera pues que esto ha sido dicho y repetido a lo largo de la historia, los problemas entre la cultura y las verdades oficiales, que no solamente es el catolicismo. Cuidado, cuidado. ¿Qué tal los socialistas y los comunistas como guardianes del orden y de la ortodoxia? Porque el que piense distinto a como hay que pensar oficialmente se lo llama un desviacionista. Y no solamente le queman los libros, sino que lo queman a él o lo mandan al archipiélago Gulag. Si no, pregunten a Solzhenitsyn cómo le fue y qué precio tuvo que pagar para tratar de pensar libremente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una verdadera hazaña. Eso sacrificó el desarrollo cultural de la Rusia de su tiempo, que fue uno de los países más desarrollados del mundo en la literatura, en la música, en la escultura, en todas las manifestaciones del arte y del pensamiento, y se convirtió en el erial en que se convirtió la Unión Soviética en la época del comunismo. Y así fue siempre, siempre a lo largo de la historia. Piensen en cuáles han sido las creaciones culturales y artísticas de Cuba. Ah, no, es que había un pensamiento ortodoxo, había una pintura ortodoxa y de esos límites no se podían salir hasta del baile. El baile estaba intervenido por el Estado. Ay, Dios mío, ¿cuántos crímenes se han cometido en nombre de la ortodoxia? Por eso, miren ustedes,
uno de los grandes libros de Chesterton, se llama Ortodoxia y es una alegación por la libertad a través del mensaje de Jesús. Hay una frase de Chesterton que no olvidaré jamás. La cruz se abre a los cuatro vientos, es la señal del camino para los libres caminantes. Los libres caminantes, que son los que crean la cultura, los libres caminantes por el mundo del pensamiento, que no pueden ser perseguidos dentro de los barrotes de una ortodoxia ni católica como lo fue en su tiempo con Savonarola, ni mucho menos socialista, de ningún tinte, de ningún tinte. La libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad para la creación artística es lo que ha desarrollado al ser humano sobre la tierra y lo ha llevado a los niveles de desarrollo en los que se encuentra en todos los órdenes. Savonarola, para recordarlo o para olvidarlo, para recordar su nombre como todo lo que debe estar condenado al olvido.